Pero en lo que respecta al sector cultural y en lo que respecta a esta reforma específica de la creación de la Secretaría, se han escuchado voces discrepantes, diferentes. Y yo por eso, un poco para trascender esa especie de caos o de disparidad tan radical de opiniones, me he querido adentrar en la regulación que existe en otros países, en las convenciones que México ha suscrito, en la historia y el antecedente tan nobles del INAH como institución. Y la verdad es que tengo aquí muchos elementos dactilares de prueba. O sea, esto fue algo casi detectivesco, como de policía, ¿no? Y no voy aquí a omitir palabras muy categóricas, muy vehementes para señalar que este entorno me parece a mí inédito. Ha habido ya muchos intentos de crear la Secretaría de Cultura, pero aquí se cuenta con todo un respaldo, con todo un aval presidencial, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, además de la estampida de la cargada para sacar adelante la iniciativa, también es muy obvio, muy manifiesto que hay un entorno de conflicto sindical con el CENTE. O sea, hay una serie de indicios que a ustedes les van perfilando todo un contexto, todo un entorno que no puede ser dejado de lado. Yo quisiera centrar aquí un primer comentario en lo que respecta a la forma en la que se gestó esta iniciativa. Fue algo enteramente interno, administrativo, político en el gobierno federal. Nunca se abrió a discusión ninguna propuesta, nunca se llevó a cabo ningún foro para recoger puntos de vista, nunca se recogió el parecer del sector afectado, donde destacan desde luego ustedes. Es decir, todo proceso de crear una regla obligatoria siempre debe incorporar el punto de vista de las personas a las que se les va a aplicar. O sea, porque hacerlo de otra manera es como si estuviéramos en la época de Luis XIV del Estado soy yo, ¿no? Despotismo ilustrado. Yo sé lo que tú necesitas y yo elaboro la solución para ti y dame las gracias, además, ¿no? Es un poco una actitud como arrogante, pero además desde el punto de vista de política pública está destinado al fracaso legislativo. Tenemos infinidad de ejemplos en la memoria de leyes que se imponen de manera vertical, autoritaria, sin consultar, y que a la postre, una vez que son aprobadas, o no se aplican, o los entes que tienen la responsabilidad de aplicarla lo hacen de manera deficiente, o que la ley no alcanza los objetivos. En fin, se habla de fracaso teórico y fracaso práctico de la ley. Entonces ese instrumento fundamental para transformar algunas cosas sociales, como es la propia ley, se convierte en una coartada para objetivos políticos. Entonces hay que tener la mira, la suspicacia, la agudeza para saber reconocer ese tipo de escenarios y de acechanzas. Y yo aquí, perdónenme que comience con esta confesión pues pesimista, pero yo lo veo con buenos ojos la manera en la que se gestó esta propuesta. Internamente, estructuralmente, si uno analiza la iniciativa, no hay una concepción de algún problema al que se pretenda dar solución. No hay una metodología donde se exponga qué escenario lleva al gobierno a centralizar las cosas en un órgano administrativo nuevo. ¿Por qué traspasar como si fueran simples muebles? Imagínense instituciones de la trascendencia, de la importancia del INAH, o sea, simplemente como objeto desplazarlo de una estructura administrativa a otra. El gobierno no lo dice. El gobierno en eso fue muy omiso en su iniciativa. Así que esa iniciativa es más las sospechas y la predisposición que despierta que la sensación de certidumbre, de confianza que inspira. Es obvio, haciéndolo así. Ahora, a la par de esos antecedentes hay que ver las cosas también con cierta serenidad y con frialdad, estrictamente viendo el texto que se propone, saber deducir cuál es el escenario, el entorno que el gobierno quiere llegar realmente. No a lo que dice la exposición de motivos, porque no dice nada. O sea, la exposición de motivos ni siquiera da indicios, referencias para poder deducir cuáles son los objetivos reales del gobierno. Entonces aquí hay que hacer también una labor de leer entre líneas qué es lo que políticamente pretende, ¿no? A mí me da la impresión, y bueno, en esto voy a aventurar un comentario que debiera ser las veces de conclusión, pero lo voy a anticipar.
Me da la impresión que no es el tema cultural la prioridad de la iniciativa ni su razón de ser. La superficialidad con la que se expone el proyecto y la arbitrariedad con la que se llega a la propuesta denota que ni siquiera está razonada ni meditada a fondo en lo que respecta a su sustentación de política pública, por un lado. Luego, por otro lado, tampoco la iniciativa tiene una solución o postura respecto de las funciones o políticas públicas culturales, no dice nada. O sea, voy a recurrir aquí a una metáfora, si me permiten. Es como una visión de órgano y función. O sea, si yo tengo un órgano es para desempeñar una función. Y esto lo digo en un sentido hasta biologista, ¿no? Cada órgano es para desempeñar una función. Y esa función es lo que condiciona el modo de ser de ese órgano. O sea, yo, por ejemplo, nosotros como especie hemos podido desarrollar nuestra estructura bípeda o erecta porque eso nos dio una ventaja evolutiva y eso dio lugar a esta evolución. Administrativamente hablando es igual. Una necesidad de política nos lleva a crear una solución de estructura. Pues aquí es al revés. O sea, se ve como la panacea de pronto crear una secretaría así para resolver qué problema y para desempeñar qué función. Lo que no oculta la iniciativa, y en esto creo que la verdad cualquier simulación fue un fracaso, es que todos los órganos que ellos califican como culturales los traspasan como bienes muebles. Si me permiten, abundando en estas comparaciones algo coloquiales, es una mudanza. Prácticamente abren un camión que es la Secretaría de Cultura y avientan todo ahí. Ni siquiera hay previsiones de política pública cultural. No se define cuál va a ser la posición de los órganos que se están traspasando a esa futura y hipotética Secretaría de Cultura. No hay pronunciamientos de política pública cultural. O sea, no sé, esto se separó de una ley general de cultura, de una legislación sobre cultura. Además, se guarda un silencio ominoso sobre la situación o condición laboral puntual específica de cada uno de estos gremios que participan en las instituciones culturales que están en la SEP. También ahí se hizo omiso. De manera que, bueno, ya si uno hace como les dijera yo, este balance, pues es obvio que despierta una actitud defensiva, ¿no? Pero por otro lado, tampoco quiero yo caer en una especie de catastrofismo tan pesimista, ¿no? O tan desalentador. Yo creo que se puede aplicar un poco la teoría del surf aquí. Es decir, si ya es una ola con cresta, pues entonces hay que aprovecharla, ¿no? Y se puede ganar a lo mejor espacio. Yo estoy haciendo un balance temporal cronológico. La verdad, están a contrarreloj en el Congreso. El tiempo escasea. Es muy difícil que lo saquen en este periodo de sesiones. Me explico con cifras precisas. No hay dictamen. Para que haya un dictamen se tienen que reunir todos los legisladores, consensar posturas y además tener la redacción material del dictamen. Esas cosas no van a estar listas en ningún caso, ni siquiera con absoluto optimismo, antes de bien avanzada la próxima semana, ¿eh? Luego, una vez teniendo dictamen, ni siquiera se puede inscribir para inmediata discusión. Tiene que pasar por primera lectura en una sesión que es una sesión perdida. Y luego ya viene la segunda sesión, de manera que, haciendo cuentas, si esto pasara de manera lisa, llana, sin sobresaltos ni obstáculos, difícilmente esté antes de fines de noviembre. Difícilmente. Y en el mejor de los casos, yo diría que hasta en la primera semana de diciembre se remite al Senado como minuto, y el Senado tiene que ser lo mismo, turnar a comisión y luego en la comisión dictaminar, convocar a los senadores, votarla y luego este proceso de primera, segunda y segunda lectura en el Senado. La verdad no creo que lo saquen en el periodo ordinario, pero esto no deja de ser una especulación. En realidad la principal inquietud por la cual digo yo me tomé también el atrevimiento de estar aquí frente a ustedes es describirles sobre todo una perspectiva, un escenario con propuestas concretas de agenda para que ustedes tengan la
visión, la perspectiva, el horizonte de tomar las mejores decisiones de cara a este escenario, esta coyuntura, ¿no? Representarse visualmente las cosas que pueden pasar e ir acordando, ir resolviendo, deliberando ustedes mismos cuáles son los caminos más pertinentes a seguir, ¿no? Porque, insisto, este es un escenario fuera de lo común. Ahora digo, perdón, esto no lo digo para halagarlos, pero la institución cultural que más dignifica todo el sector, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ningún trabajador del sector cultural tiene la mística, ¿no?, de ustedes. Y perdónenme la metáfora también, pero antes que el patrimonio arqueológico, aquí el principal patrimonio de los trabajadores del INAH ni siquiera son los sitios arqueológicos o los monumentos, sino son las convicciones y los valores que ustedes han defendido a ultranza, incluso con riesgo de, pues, su propia seguridad laboral o a veces hasta integridad física, ¿no? Si no tuvieran ustedes ese patrimonio, no podrían defender el otro. Para defender ese otro patrimonio primero se necesita esa especie de mística y de compromiso. Eso ustedes les da una posición de liderazgo dentro de todos los gremios que puede haber sindicales al interior de la Secretaría de Educación, ¿no? Y ustedes son la joya de la corona, es la verdad. Entonces ustedes van a delimitar la posición finalmente, ¿no? Así que las decisiones que tomen son de mucha trascendencia. Ahora, yo aquí el escenario que les quiero plantear, y en esto voy a tratar de ser muy estructurado para no generar aquí confusión o ambigüedades, es primero separar los ámbitos, ¿no?, en los que ustedes van a incursionar. Segundo, cuáles son los escenarios que van a enfrentar en cada ámbito. Y tercero, nada más a título de sugerencia, porque bueno, yo modesta y humildemente no puedo hacer más que ponerles a la vista opciones, que ustedes tomen la decisión más pertinente con base en esa materia prima. En lo que respecta a los ámbitos, yo me referiría aquí a varios ámbitos. El primero es el ámbito administrativo, yo lo llamo administrativo, estructural, orgánico. Es decir, ¿cuáles son aquí las ventajas, pros y contras de la inserción del INAH y de las otras instituciones culturales en una eventual secretaría nueva con competencia especializada en cultura, o la otra opción que es permanecer en la Secretaría de Educación Pública? Menciono que hay todavía otras opciones, ya analizándolo en derecho comparado. Todavía existe la posibilidad, cuando se quiere establecer que una función se desempeñe con absoluta independencia y autonomía, se recurre a la figura de una cosa que le llaman autoridad garante, que es como una especie de órgano administrativo con esteroides, que está completamente a cubierto y a resguardo de órdenes burocráticas administrativas y de intervención política. O sea, ustedes en el fondo han tenido la sabiduría y la energía para convertir de facto al INAH en un órgano con la máxima autonomía posible. Lo que no alcanzan a hacer es ya por falta de recursos, no es por falta de visión y por falta de compromiso, perdón. Esto incluso llega hasta el extremo de que ustedes han revertido decisiones del superior jerárquico al interior del instituto, y que han revertido, han hasta conjurado amenazas externas al instituto, donde se vislumbra una colusión de las autoridades del instituto con entes políticos externos. O sea, vean la cruzada que han llegado a librar, ¿no? Pero esa es una autonomía de facto, y aquí el problema es, ante este escenario de cambio, ¿cómo resguardar esos ámbitos de autonomía? Así que la primera cuestión es, desde el punto de vista administrativo, estructural, orgánico, ¿dónde conviene estar? A eso no hay una respuesta categórica o simple, porque no se puede responder abstractamente. Decir que la Secretaría de Cultura sea auténticamente ya la mutilación del INAH depende de qué Secretaría de Cultura y depende de qué tipo de acomodos tengan ustedes. La iniciativa, sin ningún recato en los transitorios, dice que la Secretaría de Cultura va a ser conaculta, con nombre cambiado. Entonces imagínense de pronto estar formando parte de la institución con la que ustedes han tenido una relación tensa desde que fue creada en 1989. Eso es una pesadilla administrativa,
O sea, ahí desde luego que hay que reforzar y hay que establecer garantías y salvaguardas de la autonomía técnica y de la autonomía administrativa del INE. Entonces, esa primera posibilidad requiere cambios en la iniciativa, no puede traspasarse así como está, no es suficiente, ¿no? Eso por un lado. La otra opción, permanecer en la SEP, miren, esta es una opción de tipo político, porque si aquí hay una consigna presidencial a toda ultranza de debilitar al CENTE y con ocasión de eso separar a todo el sector de cultura de la SEP, la verdad es que el PRI no va a escatimar medios para llevar a término esa consigna, y cuenta con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, o sea, es una verdadera aplanadora. Luego en el Senado, no obstante que no tienen mayoría numérica absoluta, porque son 60 contra 68, resulta que en los 68 muchos tienen precio, y ya sabemos qué tipo de comportamiento voluble, veleidoso, interesado, venal puede llegar a tener un legislador. No hablo de alguien en particular, pero muchas veces ceden a cualquier tipo de cooptación, en cuyo caso los 5 votos que le faltan al PRI los puede llegar a conseguir. Entonces, digamos que yo lo que veo como un escenario aquí importante, a reserva de que luego lo comentemos con más detenimiento, es que la premura juega ahorita a favor de un escenario donde concluya el periodo de sesiones y a lo mejor la decisión tenga que diferirse. El próximo año es un año electoral con 13 gobernaturas en juego, hay 30 senadores aproximadamente que van a pedir licencia. Entonces esos senadores van a estar completamente ajenos a estas decisiones. No tienen otra cosa en mente que su proceso electoral. Primero, ser investidos en su partido. Segundo, irse al proceso electoral. Entonces, va a ser un escenario muy inestable en la colegisladora. Pero claro, aquí yo sigo especulando porque no se puede descartar que sea adoptada en este periodo de sesiones. Estoy hablando de la eventualidad de que no lo fuese. Entonces, bueno, por lo que respecta al estructural administrativo, consulté derecho comparado. Encontré varios países donde no se separa cultura de educación. Países que tienen tanto prestigio en el ámbito cultural y en la tutela del patrimonio como Alemania, como Austria, como España, la misma Francia, Italia, Inglaterra y Portugal, sí han separado los ministerios de cultura. Esos 3 países que, bueno, cada uno tiene su proceso político y su razón de ser para tomar determinaciones así. Como ven, no es concluyente. Lo que pasa en el exterior también es muy diversificado, por un lado. Luego, por otro lado, también menciono que cuando existía la Subsecretaría de Cultura en la SEP, siempre el INA tuvo una relación muy constructiva con todo el sector, y que de alguna manera la función educativa del INA es difícilmente separable de las políticas educativas en general, ¿no? Entonces hay argumentos para defender la subsistencia de estas instituciones dentro del ámbito de la Secretaría. Es decir, discurso y retórica hay. La decisión que tienen que tomar ustedes es una decisión estratégica en función también de cuáles son los escenarios posibles y qué tan obstinado está el gobierno en llevar eso a cabo, ¿no? A mí me queda claro que sí lo tienen como un fin político de agresión al CENTE, es la verdad. El proyecto de reforma educativa sabemos que no fue tal, no se tocan los temas de modelo educativo, no se aborda ningún escalafón, no se aborda el tema de capacitación a fondo del magisterio, la participación de los padres de familia o del magisterio en la definición de las políticas educativas. Es decir, eso es lo pedagógico y lo educativo, y eso no se abordó. Fue una vulgar contrarreforma laboral que estuvo antecedida por otra contrarreforma laboral en el mes de septiembre del 2002. Este gobierno, en línea con el anterior, ha tenido esa especie de línea a seguir de constancia. Así que bueno, viendo las cosas en perspectiva, eso me ayuda a entender la parquedad de esta iniciativa en lo que respecta a lo laboral, por lo que respecta al sector cultural, ¿no? Así que bueno, grosso modo, nada más me falta mencionar un enfoque en relación a lo estructural y a lo orgánico, el internacional. México no puede deslindarse de los organismos internacionales. El
Proteger el patrimonio es una responsabilidad de México ante la comunidad internacional. No es nada más una responsabilidad del interior, es al exterior. Entonces no es posible que el gobierno que tiene esa obligación se comporte como el ejército islámico. Nada más que es un ejército islámico con iniciativas, ¿no? Es decir, la depredación de los derechos o de la posición de un ente técnico como el INE del sindicato que lo dignifica, en los hechos es más depredador desde el punto de vista del patrimonio que colocarle dinamita a un monumento, porque aquí lo que se puede exponer es todo el patrimonio, no un monumento en particular, ¿no? Entonces, desde el punto de vista internacional, los compromisos que México ha asumido requieren, exigen un órgano técnico con el mayor grado de autonomía y que esté resguardado de vaivenes políticos, burocráticos y administrativos. Y en realidad lo que ha estabilizado al INAH es justo los trabajadores de la protección del patrimonio que son ustedes. Ustedes en ese sentido son los verdaderos custodios de la identidad nacional, ¿no? No son las autoridades administrativas. Así que bueno, aquí hay otro argumento más para reforzar la posición de que es necesario, ya sea en una inserción en la Secretaría de Cultura o ya sea bajo otra fórmula administrativa, que la posición de autonomía del INAH se pertreche, se exacerbe en lugar de vulnerarse o exponerse. Y eso es materia de propuestas en la iniciativa que esté en el Congreso. Es decir, eso hay que contemplarlo. Luego, segundo ámbito al que me quiero referir es el ámbito funcional, ya no el estructural. No tanto dónde lo hacen, sino qué es lo que deben de hacer y cómo hacerlo. Aquí es obvio que un eventual traspaso del INAH a una Secretaría de Cultura hipotética requiere una protección más enfática de la función, porque ustedes de manera, si pretenden así definirlo, un poco inercialmente y de manera informal, han reivindicado como una especie de estatuto de carrera. Aquí se ingresa por concurso, se tiene permanencia en el empleo y además se ha tenido incluso la estabilidad para librar a veces estas escaramuzas o pugnas para proteger el patrimonio contra determinación de autoridades, a veces del propio INAH incluso, ¿no? Entonces, en este sentido, sí es preciso también en la iniciativa incorporar enfoques que enriquezcan la competencia de la propia institución. Es decir, aquí ver esto como una oportunidad y no como una amenaza. Entonces ya no se trata nada más de aprobar de manera mecánica la iniciativa que se mandó de presidencia, sino enriquecerla, fortaleciendo las competencias, ¿no? Fortaleciéndolas, afinándolas. Y aquí van a tener adversarios políticos, hay que reconocerlos de una buena vez. En buena medida pueden ser los gobernadores, ¿eh? Hay que verlos como enemigos latentes y potenciales, porque el patrimonio está geográfica, territorialmente localizado en toda la República, y los que tienen ahí una aspiración, una reivindicación de poder respecto de ese patrimonio son los gobernadores, que no lo hacen inspirados en los principios de protección del patrimonio como lo hace el INAH. Ellos lo hacen con un interés político coyuntural, el que fuere, desde organizar un concierto, privatizar una zona aledaña, poner un centro comercial. Ya sabemos de qué vilezas estamos hablando, ¿no? O sea, hay que cerrarles el paso. Así que bueno, esta es otra salvedad que hay que contemplar, las funciones. Aquí también cuenta mucho el derecho internacional. Todos los convenios que México ha suscrito suministran de sobra argumentos para esta autonomía funcional del INAH se blinde, es decir, se refuerce, ¿no? Obviamente no puede ser con este bodrio de iniciativa, hay que ir más allá, hay que enriquecerla también con propuestas en ese sentido, ¿no? El tercer ámbito al que me quiero referir, y bueno, aquí voy a tener la oportunidad de hablar un tema en el que de antemano lo digo, no soy especialista, es en el aspecto laboral. Aquí, bueno, perdónenme sin ser especialista, también hay evidencias, ¿no? Hay evidencias del escenario de amenaza que se cierra sobre ustedes. La iniciativa es muy parca en sus transitorios, de una manera vaga se refiere al mantenimiento de condiciones de trabajo,
o de derechos laborales, ni siquiera habla con esa especificidad. Y en el escenario de una dependencia de una nueva Secretaría de Cultura, ustedes están sujetos al acto unilateral de condiciones de trabajo que va a expedir el secretario en turno, imagínense, ¿no? Obviamente en ese escenario, en ese horizonte, es una amenaza la creación de otra secretaría sin establecer salvaguardas. Hay que establecer las salvaguardas laborales. Y aquí hay que ser creativos, porque hay muchos escenarios posibles y hay que contemplarlos todos, ¿eh? Desde la propuesta polémica que ha sido refutada por algunas personas, en el sentido de pensar en un sindicato intersecretarial, sin que ustedes no necesariamente abandonaron el CENTE. En la ley burocrática, la reglamentaria del apartado B del 123, está contemplado que debe haber un sindicato, no más de un sindicato por dependencia. Y además, pues eso está avalado de alguna manera por criterios de la Corte, pero no hay que perder de vista que, bueno, la Corte toma partido político muchas veces, ¿no? La Corte es el aliado oportuno de la presidencia, del Ejecutivo. Si nosotros hacemos un recuento retrospectivo de lo que la Corte dispone, son verdaderos actos de excepción cuando la Corte se atreve o tiene la temeridad de diferir de un criterio del Ejecutivo. Entonces esa Corte está muy protegida mediáticamente y luego buscan asuntos como el de la marihuana para tratar de recuperar un poco del descrédito que han perdido, del crédito que han perdido o del descrédito que se han ganado, ¿no? Buscan asuntos así resonantes, ¿no? Es la verdad, pero la verdad la Corte no es ajena a la línea política y eso también lo sabemos. Yo me permití comentar que aquí hay que utilizar mucho las instituciones internacionales, porque las autoridades nacionales en este escenario globalizado ya no están en esa posición de exclusividad de disponer o de adueñarse de la vida de la gente al interior de los estados. Hay un escrutinio internacional y hay un derecho internacional de la cultura y hay un derecho internacional de protección del patrimonio. Hay que afianzarse a él para poner todo tipo de límites, ¿no? Entonces hay que incorporar aquí ese enfoque en las propuestas que se hagan, incluso como argumento para dejar a salvo todos los derechos laborales, que no haya un retroceso, una regresión en las prestaciones, y que además aquí se empalme la autonomía administrativa del instituto con la preservación e incremento de los derechos laborales. Hay una propuesta aquí en el sentido que me parece audaz, es una propuesta creativa, pero yo le veo muchas virtudes potenciales. Si el gobierno se obstina, se empecina en sacar esto al vapor y además reacciona insensiblemente, sordo a las propuestas y a las demandas de instituciones como ustedes, que es prácticamente lo más sobresaliente y lo más brillante en el sector cultural, hay una manera de subsanar ese daño, y esto sería un as bajo la manga, que es la creación de un verdadero estatuto de servicio de carrera, es decir, formalizar como un estatuto de trabajadores de la cultura. Y aquí en esta perspectiva incluso ustedes pueden ser una especie de mecenas, una especie de protectores de otras instituciones culturales que no tienen acceso a las conquistas que tienen ustedes de mística y laborales, ¿no? Esto desde luego que sería del interés de otras instituciones hermanas como el INBA, por mencionar alguna, ¿no? Entonces eso no lo deben echar en saco roto. Hay un artículo de la ley reglamentaria del apartado B donde se refiere a los trabajadores de confianza y donde también da cuenta de la burocracia en general. Bueno, es importante porque ya se mencionan excepciones a los trabajadores de confianza con regímenes alternos de servicios de carrera. Yo no veo ninguna razón por la cual los trabajadores de la cultura no gocen de ese beneficio. Ustedes ya tienen un servicio de carrera de facto informal, ya lo tienen. Aquí se ingresa por examen, se tiene permanencia en el empleo, se tienen reglas de escalafón, es decir, en las funciones sustantivas del INAH
se cuenta con una especie de servicio de carrera con un nivel profesional muy alto. Es decir, arqueólogos, antropólogos, historiadores, es gente muy dignificada que ya quisiera tener otras instituciones. Hay una especie de legado de patrimonio laboral a proteger, ahora que hablamos de protección de patrimonio, ese es otro patrimonio. Así que eso también se puede manejar como una especie de salida a esta especie de impasse a que se puede llegar si nada más nos quieren traspasar de esa manera mecánica, ¿no? A ese continente que sería la Secretaría de Cultura, que no es otra cosa que Conaculta, digámoslo claro. Hay aquí también algunos indicios de cuál es el escenario político de trasfondo. El titular de Conaculta se la ha pasado cabildeando en la Cámara de Diputados. Tiene entrevistas con el presidente de la comisión y él se siente habilitado para hacerlo. De manera que hay línea política en el sentido de que el propio secretario de Educación Pública ya puso distancia y ya abdicó de la defensa de todo el sector y el rubro cultural. Ya es una línea política que ya se adoptó en el grupo, en la élite gobernante, es una decisión popular y las cámaras están nada más para legitimar lo que se decidió a nivel de cúpulas, pero ustedes están para proponer cosas creativas y tratar de darle una inflexión a esto, ¿no? Es decir, si ya no es evitable la creación de esa secretaría, que es una decisión que ustedes tienen que adoptar también, apreciar o calificar la inevitabilidad, porque de no pensarlo así, ustedes todavía pueden defender una trinchera tradicional, hacer un balance. Es decir, la propia subsecretaria de Cultura fue muy fructífera, seguramente más que Conaculta, ¿no? Entonces hay muchos escenarios que ustedes deben contemplar, pero aquí la creación de un estatuto, de un servicio de carrera para los trabajadores de la cultura, o bien alternativamente reservarse todo tipo de pertrechos en lo que respecta a sus condiciones laborales, eso es fundamental. Sería una gran paradoja, piensen en eso, un INAH con más autonomía, pero con trabajadores avasallados. Eso es un escenario contradictorio y yo diría hasta truculento, que hay que evitar a toda costa, ¿no? Es decir, ustedes no pueden separar la autonomía de la institución de la preservación de esa imparcialidad y de esa autonomía funcional sustantiva que ustedes tienen. Y yo diría aquí, para redondear esta reflexión, un comentario adicional, también analizando a nivel de derecho comparado. Y en materia cultural se ha hecho mucho, ¿eh? Estuve estudiando la órbita de las instituciones culturales en Francia. En Francia hay una serie de órganos culturales que han nacido en distintos siglos, al amparo de distintos regímenes, algunos de origen monárquico, imagínense, creados por los Borbones. Y sin embargo, la creación de los ministerios posteriormente dejó intactas esas instituciones, porque esas instituciones tienen todo un legado, tienen todo un linaje, una mística que no puede ser echada por la borda por la creación de una estructura burocrática nueva, al contrario. Y en Francia, muy interesantemente, se ha llegado a la coexistencia de instituciones culturales plurales e independientes, aunque estén en la órbita de un ministerio. Es decir, la inserción en un ministerio se hace al precio de mantener con toda escrupulosidad la autonomía. La autonomía es una línea roja infranqueable que ustedes deben defender y empalmarla con su condición laboral en cualquiera de los escenarios. Y aquí me voy a permitir otra sugerencia adicional. Ustedes deben tener, y ya voy a entrar al tema de la perspectiva de la agenda, ¿cuáles son los temas que yo sugeriría que debatan y en los que se requiera previamente un pronunciamiento de ustedes? No sin haber examinado los pros y los contras, hacer un balance. Bueno, en primer término yo señalaría esta decisión que ya comentaba, estructural, que tiene los siguientes escenarios. Una, obstinarse a un costo a lo mejor muy alto, con pocas perspectivas de éxito y con un desgaste predecible, y que se mantenga un statu quo. En realidad eso yo lo vería como un escenario idílico, ¿no?
y por lo idílico es complicado, adicionalmente porque aquí hay una apuesta política porque que pase lo contrario por parte de la presidencia, ¿no? Entonces eso es algo que ustedes tienen que debatir y meditar, ¿no? Desde luego tendría que ser con un esquema de una subsecretaría de cultura como la que existía antes o algo análogo, ¿no? Esa es una segunda posibilidad, es ya, no diría yo resignarse, pero asumir eventualmente la adscripción a una Secretaría de Cultura y ahí desde luego pasar el escalpelo, es decir, construir con mucho detenimiento garantías de autonomía. No puede quedarse la iniciativa como está. Hace falta que ustedes sean como una autoridad garante con una independencia reforzada, mucho más allá de este texto, ¿eh? Entonces es ok, no nos quedamos en la SEP, pasamos una secretaría pero con todos estos candados, y aquí dentro de los candados analizar cuáles son las opciones. Candado A, yo lo vería como tratar de mantener una especie de statu quo de órgano desconcentrado protegido por una ley, pero hay que establecer garantías, no va a ser suficiente con lo que está, ¿eh? Eso desde luego que es algo insatisfactorio e insuficiente. Aquí se necesitan fórmulas para protegerse, es decir, hay una amenaza que se avecina y hay que tener todas las medidas correctivas, ¿no? No puede pasar así como está. Entonces hay una segundo candado. Se ha hablado mucho del incremento de escalar la autonomía y convertirse en órgano descentralizado. Ustedes son un órgano sui generis, porque siendo desconcentrados tienen una autonomía que ya la quisieran los órganos descentralizados. Esa autonomía no descansa ni en la ley siquiera, descansa en la mística y en el compromiso de ustedes, que se ha reflejado también en su condición laboral, ¿no? Así que de suyo no es una respuesta determinante que sean desconcentrado o descentralizado. Yo diría que a lo que deben aspirar, y ese sería el candado C, que a mí me parece el más efectivo, ser una autoridad administrativa independiente, aún dentro de la hipotética Secretaría de Cultura, pero una autoridad administrativa independiente. Esa independencia se tiene que garantizar con mecanismos específicos. Yo aquí les voy a hacer llegar una serie de dispositivos para asegurar esa condición, ese estatus. Es como, ¿cómo se los pudiera yo decir? Es como un órgano independiente, pero con una absoluta neutralidad política, que se pone a cubierto de todos los vaivenes administrativos y políticos que hay en una secretaría, que además tiene un perfil eminentemente técnico, cuyo titular es inamovible por la autoridad política, que tiene periodos de duración predeterminados y que además los trabajadores que militan en ese órgano tienen un estatuto también de seguridad laboral y de carrera incluso. Eso es como una especie de bono, es como una verdadera garantía, es como una forma de asegurar la autonomía. Todas las autoridades garantes aquí en México lamentablemente no han funcionado, porque en la ley les ponen el nombre de garantes, pero luego la forma en la que integran las autoridades son lo contrario. Y bueno, perdón, no quiero aquí estar abriendo polémicas ajenas al tema, que ya de por sí es bastante espinoso, pero piensen en el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tiene el modelo de órgano garante y de autoridad administrativa independiente. Sí, pero el presidente propone a los integrantes del órgano colegiado, se acabó, ahí terminó la independencia. Es decir, eso es impensable. O sea, y si a eso agregan que las decisiones sustantivas todas las toma un órgano colegiado, toda la estructura técnica está subordinada. El INAH no puede asumir ese modelo. Necesita otras salvaguardas de los niveles de decisión sustantivos que son ustedes, son los que hacen las cosas. Es el quehacer del instituto, ni siquiera son las autoridades administrativas, son ustedes que de una manera anónima y silenciosa son los que hacen trabajar el instituto y son los que verdaderamente resguardan el patrimonio nacional, y por eso se ha resguardado, por ese trabajo silencioso muchas veces no reconocido, ¿no?
que es el que ustedes desempeñan. Ahí es donde hay que poner la atención. Así que se requeriría una fórmula de autoridad administrativa independiente donde ustedes participen a nivel representativo en los órganos decisionales de la autoridad, y sobre todo también con un rescate de la condición laboral. Eso es indispensable, porque si adoptan el esquema de la ley burocrática están perdidos. Una revisión trianual de las condiciones generales de trabajo como acto unilateral del secretario es una pesadilla, y que ustedes para revertirlas tengan que impugnarlas jurisdiccionalmente, eso es perder todo el capital que han acumulado a lo largo de décadas. Si esta institución ha sobrevivido desde 1939, es gracias a esa especie de beligerancia, esa autenticidad y esa legitimidad que siempre han tenido y que no deben perder en ninguno de los casos. Bueno, perdón, y ya para rematar con las últimas alternativas, me quiero referir, además de estas dos opciones, la primera, que es si ustedes quieren, la nostálgica y la más recalcitrante, es la opción talibana, que es una guerra abierta esa, Es una guerra abierta cuyo desenlace ustedes tienen que calcular todos los escenarios, que a lo mejor no son los más auspiciosos. La otra es la opción más inteligente, diría yo. Es la opción de esgrima. Es, si va a haber Secretaría de Cultura, ¿con qué condiciones? ¿Y qué lugar vamos a ocupar en ella? Y aquí hay, perdón, por último menciono dos perspectivas. Una perspectiva egoísta, celosa, donde ustedes traten de protegerse como trabajadores del INAH y negociar condiciones particulares para ustedes, y la otra, que es más generosa, que es en la medida de lo posible hacerlo extensivo a las otras instituciones, para que ellos se puedan beneficiar de toda esa especie de legado de condiciones legales de trabajo y de conquistas laborales de ustedes, y de esa mística, ¿no? En la medida que sea eso posible, porque si hay sectarismos o divisiones o recelos de otras instituciones, piénsese INBA o la que fuere, pues la verdad es que ustedes tampoco van a cargar con esa especie de lastre. Ahí tienen que hacer una negociación fina y aliarse con objetivos comunes. Si a alguien le beneficia el estatuto o un servicio de carrera, es a ellos, porque ustedes ya lo tienen. Para ustedes es preservarlo y formalizarlo. Para ellos es acceder a cosas de las que han estado privados, ¿no? Entonces, bueno, esa es aquí la otra salvedad que quería plantear. O sea que en esta perspectiva, ya desde el punto de vista estructural, bueno, esa sería la segunda opción, que a mí es la que me parece la opción de tejer fino. Eso implica cabildear con propuestas viables en la Cámara de Diputados, llevar todo un abanico, toda una gama de propuestas, habilitar a los que están negociando por parte del sindicato y ponerles límites. Tracen líneas rojas, las cosas que no pueden aceptar, medítenlas. Eso que tengan previsto como la peor amenaza, conjúrenla. Y ahí a lo mejor, digo, perdónenme, no quiero estar amarrando navajas, pero incluso si ya ven un escenario muy adverso, pues pensar en todas las opciones, ¿no? Eso es dependiendo de la magnitud de la amenaza, la magnitud de la reacción. Aquí debe haber proporcionalidad y elasticidad. Actúen como ejército. Ahorita primero van a negociar. Decía un estratega diplomático gringo, y también son principios que comentaba von Clausewitz, ¿no?, el especialista prusiano en teoría de la guerra. Decían: me preparo para la guerra para llegar a la paz, ¿no? Entonces, bueno, no descarten opciones, es lo que les quiero decir. Así que bueno, esa sería una segunda alternativa. La tercera alternativa yo la menciono porque formalmente es posible. Yo no sé cómo es un escenario de negociación concreto, pero a lo mejor aquí lo que se puede vender como idea: las autoridades garantes no necesariamente tienen que estar adscritas a una secretaría. Hay organismos que no están sectorizados, como el IMSS, como Pemex, como el ISSSTE, como CONACYT. Si la ciencia se considera de una importancia tal
para que se sectorice directamente en presidencia y esté alejada de las secretarías? ¿Por qué la protección del patrimonio no? ¿Es más importante la investigación que hace un científico que la preservación de la identidad nacional, que el rescate de la memoria? No, no lo es. Se puede argumentar también eso. Es una tercera fórmula, ¿eh? O sea, ni ser ni cultura. No estar sectorizados en ninguna secretaría. Y eso es ya empezar en una opción propia para el INAH, ¿eh? Porque aquí quiero hacer un comentario complementario. Conaculta, y no lo digo en tono peyorativo, pero la verdad es esa. Conaculta es un órgano cortesano que llegó con consigna de privatización de la cultura, que además fue creado por decreto, pasando por encima de dos instituciones que nacieron con la dignidad de ser promulgadas en una ley. Y además un órgano que básicamente se ha caracterizado por el manejo de presupuesto, y que además es más propenso o afecto a salir en las páginas de sociales de los periódicos que librar las luchas verdaderas del ámbito cultural. Ellos son trabajadores de confianza. Los trabajadores de base no son los que toman las decisiones sustantivas como aquí. Entonces, Conaculta, la verdad es muy diferente del INAH y del INBA. No tienen ni su linaje ni su solera, es la verdad. Entonces, aquí también tengan en perspectiva la diferenciación, porque ya en lo que respecta a una estrategia de acumular intereses, ¿qué intereses se pueden acumular y cuáles no? Tengan eso en perspectiva, ¿eh? O sea, porque aquí lo están obligando a dormir con el enemigo. Es la verdad. Entonces, bueno, esa es una tercera opción estructural. Desde el punto de vista funcional, aquí es donde pueden ser más creativos. Esta iniciativa tiene la deficiencia fundamental, y este puede ser un argumento para alargar la discusión en las cámaras, que hace falta la definición de políticas culturales. No están en la ley en este aspecto está como coja, no hay ninguna regulación de la cultura como tal y de las políticas culturales, y se puede plantear que esto se apareje a la creación de la Secretaría de Cultura, la toma de definiciones en materia de políticas culturales, con vistas ahora hacia la creación de la Secretaría de Cultura. No separar los dos temas, ¿eh? Y eso es muy válido y es muy legítimo y es muy racional, muy sensato y defendible con la mejor argumentación. Y aquí, desde el punto de vista de políticas culturales, yo me voy a quedar corto porque estos temas son muy complejos, pero en cada subsector cultural hay muchas cosas que hacer de cara a la creación de una Secretaría de Cultura, no nada más en términos de protección del patrimonio, protección, preservación, rescate, hallazgo del patrimonio, no hablo solamente de eso, hablo de fomento de la creación artística. Hablo de fomento de la cultura, protección de la diversidad cultural, protección de las lenguas indígenas o del patrimonio intangible. Incluso es otra deuda del sector público cultural, la protección del patrimonio intangible. Es decir, hay muchas decisiones relevantes que deben ser ahora vinculadas, y eso es susceptible de protegerse. Aquí sería entonces, resumiendo, dos cosas. Una, fortificar, fortalecer, enriquecer las facultades o las competencias de protección del patrimonio del INAH, patrimonio cultural, histórico, arqueológico, y a la par abrir una discusión para la regulación de los otros subsectores culturales que mucho lo necesitan, ¿eh? Ese es aquí el otro tema, el otro ámbito en el que hay que incidir. Y ya por último, vincular esto con el derecho internacional, no olvidarlo, ¿eh? El derecho internacional para ustedes es una bandera, porque con eso el gobierno mexicano lo pueden poner contra la pared. Es tú contrajiste este compromiso y yo estoy velando porque se cumpla, porque el que incumple no es el gobierno, incumple todo el Estado mexicano. Entonces el gobierno no puede tomar aquí decisiones unilaterales, ¿no? Así que hay muchas convenciones a las cuales dar cumplimiento. Simplemente la Convención sobre el Patrimonio Intangible, México no ha hecho nada. Entonces, por un lado, muy frívolos, van a firmar tratados para salir en el periódico, ¿no? Y a la hora de cumplir vienen las cuentas tristes, ¿no? ¿Y quiénes son los que finalmente asumen eso? Pues ustedes. Así que también tiene que ser eso debatido y planteado, ¿eh?
Desde luego. Y bueno, ya dejando a un lado el ámbito internacional, ya me centraré yo en los aspectos laborales. Los aspectos laborales yo no quiero ahondar mucho adicionalmente en lo que ya he dicho. Aquí hay que hacer una protección muy atenta, estratégica, táctica y estratégica, las dos cosas. No diría yo solo de las condiciones generales de trabajo, porque hasta ahí se pueden quedar cortos, ni eso es suficiente. Yo creo que aquí la joya de la corona es un estatuto especial, un régimen especial. Hay un artículo en la ley reglamentaria del apartado B con un renglón que agreguen, con eso es suficiente. Es el artículo que establece excepciones a las condiciones que se imponen a los trabajadores de confianza. Se menciona el servicio exterior, ya se me gusta cosa, pero bueno. A reserva de que les diga el artículo, se los digo enseguida, aquí la otra, ¿cuál es? Sí, bueno, no les digo el nombre del artículo. Bueno, aquí Arturo Alcalde es el especialista en el tema, no voy a obstinarme en decirles ahorita el número del artículo, pero se mencionan las excepciones. Está el Estatuto del Servicio Exterior, hace referencia a otros servicios de carrera. Con que se agrega este punto, no se necesita mucho, en verdad no se necesita mucho. La cuestión es la negociación fina de cabildeo en la Cámara, que tiene que ser política. Aquí me voy a permitir, perdón, nada más una salvedad. Se los hago en términos de sugerencia muy respetuosa. Yo no soy priista, nunca lo he sido, y tampoco tengo simpatía por esos métodos de decidir las cosas, que es un poco una nostalgia monárquica, ¿no?, que está atrás de muchas de las prácticas políticas que hay ahí. Pero ustedes no le deben dar la espalda a ningún grupo parlamentario, por un lado. Y no tiene nada de malo establecer una línea de interlocución con el diablo mismo. Ustedes hagan lo necesario para alcanzar los fines. Aquí tienen que ser utilitarios, no dogmáticos. Eso es estrategia y táctica. Entonces, en el escenario de las cámaras, la mayoría en la Cámara Baja la tiene el PRI. Y estas decisiones las va a tomar el PRI. Ustedes necesitan aliados en todos los grupos parlamentarios, pero el interlocutor privilegiado en este momento para ver hasta dónde se puede avanzar en un escenario de negociación es el PRI, es la verdad. No estoy diciendo que les dé la espalda a los demás, pero el interlocutor con poder decisional son ellos. Ahí sean constructivos. No estoy diciendo tampoco que vayan a inmolar todo ese patrimonio democrático y de valores y de conquistas y de prestigio sindical del INA. No, ustedes deben tener ahí una actitud juiciosa y ver cuáles son los límites, ¿no? Agotar la instancia, y si esa instancia agotada no rindió los frutos que ustedes se propusieron, ustedes siempre van a dejar a salvo su dignidad y su autonomía para tomar definiciones, ¿no? Pero aquí es de menos a más. Es decir, ustedes no pueden de repente empezar a utilizar la artillería pesada. No es el momento. A lo mejor ni siquiera llega ese momento. ¿Qué tal si todo esto se difiere? No es el momento para estridencias. Ahorita la negociación tiene que ser fina. Y a la par estar preparados. Utilicen el adagio de los anglosajones. A mí la cultura anglosajona tampoco es que me inspire mucha simpatía, pero si algo hay que reconocerles a los anglosajones es su sentido pragmático. Dicen ellos: espera lo mejor y prepárate para lo peor. Es la verdad. Entonces ustedes agoten la línea de diálogo y dejen abiertas todas las opciones. Eso es lo que yo creo que deben hacer. Y perdón, nada más comento por último una reflexión que me ha venido a la mente estos días, porque en parte todo lo que sucede en una cámara es siempre con miras a la adopción de políticas públicas. Una política del Estado es para cambiar el comportamiento de la gente, ¿no? Donde no hay necesidad de cambiar el comportamiento de la gente, mientras menos se mete al Estado, mejor. Eso es garantía de felicidad. Es el boleto a la felicidad, que el Estado no llegue a distorsionar las cosas, ¿no? Pero donde hay una necesidad de imprimir un cambio, debe haber intervención política, y para eso es la política pública. Entonces el Estado, hablando abstractamente, tiene ese poder, pero ese poder es para el servicio de un fin, objetivos públicos, de bien común, de beneficio, ¿no?
Mi comentario es en el siguiente sentido: ninguna ley, por draconiana, por espartana, arbitraria, abusiva que fuere, está por encima del comportamiento de las personas. Es una paradoja, porque la ley se hace para cambiar el comportamiento de las personas, pero el comportamiento de las personas no cambia mágicamente por las leyes. Y la mística que ustedes tienen, los valores y esa especie de autenticidad y de dignidad como trabajadores al servicio de la cultura, esa no se las puede arrebatar ni la peor de las leyes, ni el más autoritario de los intentos del gobierno, ¿no? Eso no está ni siquiera expuesto, ni siquiera es vulnerable, ¿no? Entonces no pierdan esa perspectiva y no desfallezcan ni claudiquen en este escenario. Deben ser combativos y estratégicos, inteligentes a la vez, ¿no? Y en realidad eso está cubierto de cualquier ley. Perdón, yo termino nada más aquí con el pensamiento de un juez gringo que dijo que aquí es al revés, fíjense, cuando no hay esa mística, ¿no? Decía que cuando la libertad muere en el corazón de los hombres, no hay ni ley, ni tribunal, ni constitución que los puedan salvar. Es la verdad, y aquí en México lo conocemos. Cuánta ley, cuánta institución, y las cosas siguen en un estado caótico, sino que empeoran. Entonces, no son las leyes. En realidad la ley a veces hasta provoca las conductas contrarias que las que ordena. Y bueno, voy a terminar nada más aquí con una anécdota bíblica. Yo sí leo la Biblia. Bueno, nada más es este pasaje del Génesis por morboso, porque eso de las hojas de parra siempre me ha llamado la atención. Pero cuando Yahvé le prohíbe a Adán y Eva que coman de los frutos de este árbol de la sabiduría del bien y del mal, lo que hizo fue invitarlos a que comieran la manzana. Si no se los hubiera dicho, nunca hubieran volteado a ver el árbol. Es una paradoja, pero así es. ¿Qué significa esto? Que las leyes hay que negociarlas con los sujetos a los que se les van a aplicar y los que las van a aplicar. No pueden brincarse las trancas de los sectores afectados. Y aquí el primer sector a tomar en cuenta y que debe alzar la voz son ustedes. ¿Cómo se puede legislar a espaldas de los gobernados? En todos los países los procesos legislativos cada vez están más ciudadanizados y hay una incorporación estructural de los ciudadanos a la discusión de las leyes, porque así debe de ser. O sea que no es una especie de prerrogativa, de privilegio de los representantes, claro que no. Estamos regresando un poco al modelo de democracia ateniense, precisamente por los fallos de los representantes políticos y por el desprestigio de la representación política. Y por otra razón adicional, la ley va a funcionar mejor que nunca cuando está consensada con los sujetos afectados. No hay lugar a duda. No se puede hacer oídos sordos de todo lo que ustedes propongan. Entonces, bueno, consideren todas estas opciones. Yo me voy a limitar así en lo inmediato a generarles un documento con propuestas muy específicas que estarán razonadas y fundamentadas. De una manera hasta algo petulante, si me lo permiten, voy a incorporar cuanto enfoque sea posible de derecho comparado y de convenciones internacionales para que no pierdan una sola discusión. Ustedes van a llegar como una aplanadora con argumentos. No va a haber un solo argumento que les puedan refutar. Y ustedes a la par van a tener parque y munición para refutar todo lo que les planteen. Esto con una finalidad: primero, desnudar cuáles son los objetivos reales, y segundo, abrir opciones de negociación. Y tercero, si hay allá sordera, arrogancia, intransigencia, en lo que respecta a movilización, ustedes saben mucho más que yo. No tengo nada que sugerirles, pero no la descarten, ¿no? Eso es todo.